Buenas, mi nombre es Alfredo Romero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Hoy le voy a exponer sobre un tema de sistema de control, diseño y sistema de control. Vamos a hablar un poco sobre las consideraciones y también vamos a hablar un poco sobre la importancia de los tipos de estado, estable y transitorio. Cuando hablamos un poco, esto es un poco análisis personal de lo leído, de lo estudiado. Y bueno, un poco con respecto a la parte de las consideraciones a nivel del diseño de sistema de control, es importante que este diseñador o esta persona que se encarga de realizar este proceso sea una persona documentada y bien estudiada en el campo, para así poder establecer cuáles son los procesos de entrada y cuáles son los procesos de salida. Esto se requiere de estudio porque hay ciertas técnicas que especifican o mejoran la parte del proceso de un sistema de control. Tenemos que recordar que un sistema de control lo que hace es automatizar o optimizar un proceso en el cual todas las variables que están de entrada tienen que formularse para poder llegar a un punto de salida. Es por eso que este diseñador tiene que conocer cada una de las cosas para poder llegar a un resultado óptimo. Ya que si, por ejemplo, si es un diseñador que puede basarte en un tema escrito, es decir, si solo te dibuja el proceso y no te explica el por qué, no hay un fundamento lógico, no hay un fundamento matemático que explique el por qué las variables que están de entrada pueden tener un proceso o facilite la parte del momento en el que este sistema de control o este control, este proceso, llegue a su proceso óptimo. También en esta parte también explicamos un poco sobre las etapas transitorias y las etapas estables. Cuando hablamos de este tipo de dos etapas, como ejemplo, ya que nos piden uno de los ejemplos, bajo mi análisis, lo que quiero expresar es que se puede expresar en un plano cartesiano donde tenemos nuestra variable tiempo, que es esta variable que está de entrada y se va a evaluar durante todo el proceso. Puede tener un proceso lineal que sabemos que se puede comportar de una manera estable, o también podemos basarnos en un proceso transitorio. Cuando hablamos de un proceso transitorio es cuando esta dicha variable que está en entrada tiene un comportamiento alterado, es decir, ok, seguimos hablando de lo que viene siendo la etapa transitoria. Esta etapa transitoria nos basa en que una variable tiene una etapa inicial y va cambiando durante todo el proceso. Es decir, cuando tiene su etapa inicial va a forzar un proceso en el que se le aplican todas las fórmulas matemáticas, es decir, pueden pasar por un controlador, puede pasar por todo un proceso en el que va a manipular esta variable y va a pasar por un proceso en el que se va a manipular, es decir, va a pasar puede tener altibajos. Es por eso que cuando lo mostramos en un plano cartesiano puede demostrar distintas formas en que se puede evaluar. Basándonos en esto, es importante. ¿Por qué es importante? Porque también nos sirve como para evaluar la manera en que en qué posición estamos planteados en este dicho, en el diseño de control. Ya que, como podemos entender, es importante conocerlo para saber si a futuro vamos a poder realizar lo que viene después de la etapa final. Es decir, como podemos trabajar variables al principio del diseño de control, todas estas variables vienen dadas en un tipo de industria, pueden ser peso, temperatura, u otra variable que influya en todo el proceso. Entonces, todas estas variables que están en el inicio, al momento que se vayan a trabajar en el final, tenemos que conocer en qué posición se encuentra. Por eso trabajamos en las etapas transitorias, que conocemos que pasa de un proceso a otro mediante manipulaciones inestables, o cuando trabajamos de manera estable, que sabemos que esta variable se va a comportar de manera lineal. Es por eso que se reconoce la importancia de estas dos etapas al momento de diseñar un sistema de control. Por el hecho de que un sistema de control tiene que conocer cuáles son las variables de inicio y las variables de salida, para que todo el proceso tenga un trabajo óptimo.